¿Alguna vez has sentido que, mientras tú intentas hacer las cosas bien, hay personas que actúan sin escrúpulos y, aún así, siempre logran avanzar? Es como si el universo les diera una ventaja injusta, como si sus mentiras, sus manipulaciones y su falta de principios fueran premiadas, mientras que la honestidad y el esfuerzo sincero parecen quedar rezagados. Y cuando eso ocurre, es fácil que te invada la frustración, la impotencia e incluso la duda sobre si realmente vale la pena seguir actuando desde la bondad. Pero hay algo que debes saber. Lo que estás presenciando no es una simple casualidad ni una burla del destino. Hay algo más profundo en juego, algo que tiene que ver con la forma en que estas personas entienden el mundo y actúan en él. Porque esas personas que parecen avanzar sin detenerse, esas que siempre encuentran la manera de salirse con la suya, tienen una ventaja que pocas veces se menciona. Carecen de los límites que frenan a la mayoría. Imagina por un momento que el mundo es un tablero de ajedrez. Las personas que se rigen por principios y valores avanzan cuidadosamente, respetando las reglas del juego, moviendo sus piezas con prudencia y evitando cualquier acción que pueda perjudicar a los demás. Mientras tanto, hay otros que ignoran por completo esas reglas. No se detienen a considerar el daño que pueden causar, ni se preguntan si están cruzando una línea moral. Su única prioridad es avanzar, conquistar, obtener lo que desean a cualquier costo. Y esa ausencia de frenos internos les permite moverse con una audacia que puede parecer, desde afuera, como una especie de poder inquebrantable. Pero esto no significa que esas personas sean invencibles, ni que su camino esté exento de consecuencias. Lo que ocurre es que han aprendido a moverse sin el peso de la culpa, sin las dudas que paralizan a quienes se esfuerzan por hacer lo correcto. Mientras tú te preguntas si esa decisión que estás por tomar es justa, mientras te detienes a considerar cómo afectará a los demás, ellos ya han dado el siguiente paso. No porque sean más fuertes o más inteligentes, sino porque han silenciado la voz interna que te recuerda que hay algo más importante que el éxito inmediato. Y es aquí donde surge la verdadera pregunta. ¿Significa esto que para ganar en la vida debes renunciar a tus valores? ¿Que solo los más insensibles o egoístas pueden alcanzar el éxito? La respuesta es mucho más compleja de lo que parece, porque el verdadero problema no está en la maldad de esas personas, sino en la forma en que la mayoría ha aprendido a limitarse a sí misma. Piensa en todas las veces que dudaste antes de dar un paso importante, en esos momentos en los que tu voz interior te advirtió que no era el momento adecuado, que no eras lo suficientemente capaz, que tal vez estabas pidiendo demasiado. Esa voz, que muchas veces confundimos con la prudencia, en realidad es el eco de todas las inseguridades que has acumulado a lo largo de tu vida. Y mientras esa voz te retiene, hay quienes avanzan sin mirar atrás, sin cuestionar si están preparados, sin detenerse a considerar si están obrando bien o mal. La clave no está en renunciar a tu conciencia ni en apagar esa voz interna que te invita a actuar con bondad. La clave está en aprender a reconocer cuándo esa voz te está protegiendo y cuándo en realidad te está limitando. Porque una cosa es detenerte para no dañar a otros, y otra muy distinta es detenerte porque has aprendido a temer tu propio poder. Has crecido en un mundo que te ha enseñado a medir cada paso que das. Desde pequeño te han repetido que no debes ser egoísta, que debes esperar tu turno, que es mejor ser modesto que arriesgarte a sobresalir demasiado. Y aunque esos mensajes nacen de buenas intenciones, también han sembrado en ti la creencia de que avanzar sin miedo
es un acto de arrogancia. Pero hay algo que esas personas, las que parecen ganar siempre, han comprendido muy bien. El mundo no espera. El mundo sigue girando, sin importar cuántas veces dudes, cuántas oportunidades pierdas por miedo a fracasar, o cuántas decisiones evites por temor a que los demás te juzguen. Y mientras tú te detienes a calcular cada posible error, ellos avanzan sin titubeos, tomando riesgos que a veces fracasan, pero que también les permiten llegar a lugares que tú ni siquiera te atreviste a imaginar. El verdadero peligro no está en que estas personas actúen sin principios. El verdadero peligro está en que te convenzas de que no puedes moverte con la misma audacia sin renunciar a tu esencia. Porque sí, es cierto que quienes no tienen límites pueden avanzar más rápido, pero eso no significa que el camino que recorren sea el único que lleva al éxito. La clave está en encontrar ese punto intermedio, en aprender a avanzar con firmeza, sin miedo a tomar decisiones difíciles, pero sin desconectarte de tu propia conciencia. Porque la verdadera fuerza no está en actuar sin escrúpulos, sino en atreverte a reconocer que puedes ser audaz sin dejar de ser íntegro. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dejado que el miedo te impida avanzar? ¿Cuántas veces has permitido que la duda te haga sentir que no eres lo suficientemente capaz para tomar un riesgo importante? Esa sensación de inseguridad no es una señal de que seas débil, sino una invitación a mirar dentro de ti y reconocer que hay una parte de ti que aún no se ha atrevido a despertar. Esa parte es la que observa en silencio cuando ves que otros avanzan sin detenerse. Es la que se pregunta qué habría pasado si hubieras tomado ese camino que evitaste por miedo. Es la que sabe que dentro de ti hay una fuerza que no has aprendido a utilizar del todo. Lo que esas personas malvadas tienen no es un poder sobrenatural ni una ventaja injusta. Lo que tienen es la voluntad de ignorar el temor que tú has permitido que te frene. Ellos avanzan porque no se cuestionan si tienen derecho a hacerlo. Pero tú, que sí tienes la capacidad de reflexionar y de tomar decisiones conscientes, puedes aprender a moverte con la misma seguridad, sin traicionar tus valores. La próxima vez que te encuentres dudando, que te sientas paralizado frente a una decisión importante, recuerda que la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrás no está en la maldad ni en la falta de principios. Está en la decisión de no permitir que el miedo se convierta en tu guía. Hay una fuerza en ti que no necesita hacer daño para avanzar. Una audacia que no requiere pisar a otros para abrirse camino. Y cuando aprendas a confiar en esa fuerza, te darás cuenta de que el éxito no pertenece solo a quienes no tienen escrúpulos. También puede ser tuyo si te atreves a moverte con la misma determinación, pero desde un lugar de conciencia, de claridad y de poder interno. El verdadero desafío no está en vencer a esas personas, sino en vencer la creencia de que ellas son más fuertes que tú, porque no lo son. Lo que las hace avanzar es que no se cuestionan su propio poder. Y cuando tú dejes de hacerlo, también descubrirás que siempre has sido capaz de avanzar sin miedo, sin culpa y sin traicionar lo que realmente eres. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas logran manipular a quienes les rodean con tanta facilidad? Tal vez has visto cómo alguien consigue imponer sus ideas sin levantar sospechas. Cómo logran que otros sigan sus deseos sin siquiera darse cuenta de que están siendo controlados. Y lo más inquietante es que, mientras tú te esfuerzas por ser claro, honesto y directo, ellos parecen ganar terreno
disfrazando sus intenciones detrás de palabras amables y gestos calculados. Pero esto no es casualidad. Detrás de cada manipulación hay algo mucho más profundo que suele pasar desapercibido: el poder que tienen estas personas para descifrar las debilidades ocultas en los demás. Cuando alguien manipula, no lo hace gritando ni imponiéndose por la fuerza. Lo hace susurrando exactamente lo que sabes que quieres escuchar. Encuentran tus inseguridades, tus miedos, esas dudas silenciosas que rara vez compartes con el mundo. Y desde ahí construyen un discurso que te envuelve, que te hace sentir que ellos tienen la respuesta que necesitas. No es casual que las personas manipuladoras parezcan tener una habilidad especial para detectar tus puntos débiles. Lo que ocurre es que se han vuelto expertos en leer lo que otros intentan ocultar. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has aceptado algo que, en el fondo, sabías que no querías hacer? ¿Cuántas veces has sentido que cedías ante la voluntad de alguien más solo porque te hicieron creer que hacerlo era lo correcto? La manipulación rara vez se presenta como una amenaza directa. Es mucho más sutil que eso. Se disfraza de preocupación, de buenos consejos, de apoyo incondicional. Es esa voz que te dice que si no cedes, estás siendo egoísta. Que si no aceptas, estás fallando como persona. Y es precisamente esa suavidad la que la hace tan peligrosa, porque te convence de que estás tomando tus propias decisiones cuando, en realidad, solo estás siguiendo el camino que alguien más ha trazado para ti. Las personas que dominan este arte comprenden algo que la mayoría ignora. No es necesario forzar a los demás cuando puedes sembrar la duda en su interior. Porque cuando alguien logra que cuestiones tu propio juicio, no necesita presionarte. Tú mismo empiezas a doblegarte. Es como si te entregaran un espejo que deforma tu reflejo, haciéndote ver más frágil, más inseguro, más dependiente de su guía. Y cuando comienzas a ver tu propia imagen distorsionada, dejas de confiar en ti mismo, en tus ideas, en tu propia voz. Esa es la verdadera fuerza de la manipulación. No te controla desde afuera, sino desde adentro. Lo más inquietante es que esta manipulación no siempre se siente como una invasión. A veces, incluso puede parecer algo positivo. Te hacen sentir escuchado, comprendido, valorado. Y en ese clima de aparente confianza, comienzas a bajar la guardia, sin darte cuenta de que cada palabra que te ofrecen está cuidadosamente elegida para que te sientas vulnerable. Es en ese estado de vulnerabilidad donde empiezas a dudar de tus propios límites, de tu propia voz. Empiezas a depender de esa persona para tomar decisiones, para saber qué es correcto y qué no lo es. Y cuando llegas a ese punto, ya no es necesario que te presionen. Te has convertido en tu propio carcelero, en alguien que se autocensura por temor a decepcionar a quien te manipula. La pregunta que surge es inevitable. ¿Cómo puedes protegerte de algo tan sutil, tan imperceptible que parece imposible de identificar? El primer paso es entender que la manipulación solo funciona cuando hay una brecha dentro de ti, una grieta que te hace dudar de tu propio poder. Las personas manipuladoras no crean esas inseguridades. Simplemente aprenden a verlas y a alimentarlas. Lo que hacen es plantar semillas en terrenos que ya están agrietados. Y es por eso que la verdadera defensa no está en desconfiar de todo el mundo, sino en volverte consciente de esas partes de ti que te hacen vulnerable. Piensa en cada vez que sentiste que no eras suficiente. En esos momentos en los que te convenciste de que necesitabas la aprobación de los demás para sentirte valioso. Es ahí
donde las personas manipuladoras encuentran el espacio para sembrar sus ideas. Lo que debes comprender es que la manipulación no se detiene cuando confrontas a quien intenta controlarte. Se detiene cuando te reconcilias con esas partes de ti que creías defectuosas. Porque cuando empiezas a confiar en tu propia voz, en tu propio juicio, el poder que esas personas tienen sobre ti comienza a desvanecerse. Es como si llevaras contigo una llave que siempre has tenido, pero que olvidaste que existía. La llave que te permite distinguir entre las palabras que te fortalecen y las que intentan debilitarte. Esa llave es tu capacidad de reconocer quién eres realmente, más allá de las opiniones que otros tienen sobre ti. Porque cuando sabes quién eres, cuando confías en tu propio criterio, las palabras manipuladoras ya no tienen poder sobre ti. Puedes escucharlas, pero ya no logran penetrar en tu mente. Se vuelven simples ecos vacíos que se desvanecen antes de poder enraizarse en tu interior. Pero para llegar a ese punto, hay algo que debes aceptar. No puedes huir de tus propias inseguridades. No puedes esconderte de esas partes de ti que temes enfrentar, porque cada vez que intentas ignorarlas, se vuelven más ruidosas, más intensas. En cambio, cuando decides mirarlas de frente, empiezas a comprender que esas heridas no son una debilidad, sino una fuente de poder. Cada cicatriz que llevas es la prueba de que has sobrevivido. Y cuando reconoces eso, empiezas a ver que esas partes de ti que antes intentabas esconder son, en realidad, las que te hacen más fuerte. Cuando alguien intenta manipularte, lo que realmente está haciendo es intentar convencerse a sí mismo de que puede controlarte. Porque, en el fondo, quienes manipulan también tienen sus propias inseguridades. Su poder no viene de una verdadera fortaleza, sino de la necesidad de sentirse superiores para ocultar sus propias grietas internas. Y cuando empiezas a reconocer esto, cuando ves que detrás de su máscara de control hay miedo e inseguridad, algo cambia dentro de ti. La imagen que tenías de ellos se desmorona. Descubres que no son tan poderosos como parecían, que su fortaleza solo existía porque tú habías olvidado la tuya. Ese es el verdadero giro en esta historia. Las personas manipuladoras solo ganan cuando tú olvidas quién eres. Su poder se desvanece en el instante en que decides confiar en tu propia voz, en el momento en que recuerdas que dentro de ti hay una fuerza que no necesita la aprobación de nadie para sentirse completa. Porque cuando confías en ti mismo, ya no eres fácil de manipular. Ya no eres una pieza que pueden mover a su antojo. Te conviertes en alguien que decide, que elige, que se escucha a sí mismo por encima de cualquier susurro externo. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia en la forma en que te ves a ti mismo. Descubres que no estás solo, que nunca lo estuviste, porque dentro de ti siempre ha existido una voz que sabe exactamente quién eres. Una voz que ha estado esperando pacientemente a que te atrevieras a escucharla. Esa voz es tu verdadero poder. Y una vez que empiezas a confiar en ella, te das cuenta de que nadie puede controlarte sin tu permiso. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué ciertas personas parecen ejercer un poder magnético sobre los demás? No importa lo que hagan, siempre logran atraer atención, admiración e incluso lealtad inquebrantable, aunque detrás de esa imagen se oculten intenciones egoístas o manipuladoras. Es como si proyectaran una especie de fuerza invisible que los eleva por encima del resto, como si el simple hecho de estar cerca de ellos fuera suficiente para que las personas bajen la guardia y sigan sus pasos sin cuestionar demasiado. Pero esa atracción no es coincidencia.
es el resultado de algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con la manera en que percibimos el poder y cómo éste se graba en nuestra mente desde que somos niños. Desde pequeños aprendemos a asociar ciertas señales con el concepto de autoridad. Hay algo en el tono de voz firme, en la postura segura, en la forma en que alguien se mueve sin titubear, que nos dice que estamos frente a alguien que sabe lo que hace. Es un instinto primitivo, una especie de código oculto que nos empuja a seguir a quienes proyectan esa imagen de certeza. No importa si lo que dicen es correcto o si sus intenciones son nobles. Lo que realmente capta nuestra atención es la confianza con la que se expresan. Y esa confianza es precisamente la herramienta más poderosa que tienen quienes buscan dominar a los demás. Pero aquí hay algo que pocos se atreven a admitir. Esa seguridad no siempre es auténtica. Muchas veces, las personas que parecen más firmes son, en realidad, las que más temen ser descubiertas. Se envuelven en una coraza de carisma, porque saben que la mayoría no cuestiona a quien se muestra seguro de sí mismo. Y mientras más personas se dejan seducir por esa imagen de poder, más sólida parece volverse esa falsa autoridad. Tal vez lo has visto antes. Personas que entran a una habitación y sin decir demasiado acaparan la atención, no porque estén haciendo algo extraordinario, sino porque han aprendido a controlar la energía que proyectan. Usan el silencio a su favor. Se mueven con una calma que parece calculada y dominan el espacio con una actitud que invita a pensar que tienen todas las respuestas. Y lo más desconcertante es que esta imagen de poder no siempre se construye conscientemente. En muchos casos, surge porque esas personas han aprendido que mostrar vulnerabilidad es peligroso. Así que ocultan sus propias inseguridades detrás de una máscara que los hace parecer invencibles. Pero hay algo que debes comprender. La verdadera razón por la que estas personas logran avanzar no es solo porque se vean poderosas, sino porque han comprendido que el mundo está lleno de personas que no confían en sí mismas. La inseguridad es el terreno perfecto para que el carisma florezca. Porque cuando no confías en tus propias decisiones, es fácil que pongas tu fe en alguien que aparenta tenerlo todo bajo control. Es por eso que el poder se convierte en una especie de imán social. Aquellos que proyectan confianza atraen a quienes dudan de sí mismos, porque estar cerca de alguien que parece tan seguro da la ilusión de que tú también puedes encontrar seguridad en sus decisiones. Pero esa seguridad no es algo que debas buscar en los demás. La fuerza que admiras en otros es, en realidad, un reflejo de lo que podrías desarrollar en tu interior si dejaras de poner tu confianza en figuras externas. Esa sensación de calma que ves en quienes parecen invencibles no es un poder exclusivo de ellos. Es una cualidad que siempre ha estado dentro de ti, esperando que decidas reconocerla. El problema es que en algún punto de tu vida te convencieron de que tu propia voz no era suficiente. Aprendiste a dudar de tus ideas, a ceder ante quienes parecían más fuertes, a creer que el verdadero poder solo pertenece a quienes se atreven a hablar con firmeza, aunque sus palabras estén vacías. El carisma, esa fuerza que parece elevar a ciertas personas por encima del resto, no es más que el reflejo amplificado de una creencia poderosa. La creencia de que tienen derecho a ocupar su lugar en el mundo. Y esa creencia es precisamente la que muchos han olvidado cultivar en sí mismos. Porque en algún momento te enseñaron que pedir demasiado era ser egoísta, que hablar con convicción era ser arrogante, que confiar en tus ideas era correr el riesgo de equivocarte,
Y así, poco a poco, fuiste cediendo tu espacio, dejando que otros tomaran el control, convencido de que ellos sabían más que tú. Pero lo que esas personas proyectan, esa seguridad que tanto te impresiona, no es algo que les pertenezca por naturaleza. Es algo que tú también puedes construir si decides dejar de vivir desde la duda y empiezas a actuar desde la certeza de que tu voz merece ser escuchada. Porque el verdadero carisma no está en el control que otros intentan ejercer sobre ti. Está en la forma en que tú decides sostenerte cuando el mundo intenta empujarte hacia atrás. Piensa en las veces que guardaste silencio por miedo a que tus palabras no fueran suficientes. En esas ocasiones en las que elegiste no destacar porque temías que los demás te vieran como alguien que quería llamar demasiado la atención. Esa timidez no es parte de tu esencia, es solo el reflejo de un mensaje que te enseñó a no confiar en ti mismo. Pero dentro de ti hay una voz que sabe exactamente lo que quieres, que comprende tu propio valor, que está esperando que dejes de callarla. El poder que admiras en los demás no es un privilegio reservado para unos pocos. Es una habilidad que surge cuando decides reconocerte como alguien que tiene derecho a ocupar su lugar en el mundo. Y ese derecho no depende de cuántas personas estén de acuerdo contigo, ni de cuántas veces hayas fallado en el pasado. Depende de tu capacidad para sostenerte firme en medio de la incertidumbre, para hablar incluso cuando tu voz tiemble, para avanzar aunque tu mente intente convencerte de que no estás preparado. Aquellos que parecen dominarlo todo, los que parecen ganar siempre, han aprendido a proyectar seguridad porque saben que la mayoría no cuestiona a quien se muestra convencido de lo que dice. Pero eso no significa que sus ideas sean mejores ni que sus intenciones sean más justas. Solo significa que han dejado de dudar de sí mismos, mientras que tú sigues esperando sentirte completamente preparado para avanzar. Pero esa preparación que esperas no llegará. No llegará porque la seguridad no es algo que se encuentra. Es algo que se construye en el mismo instante en que decides que ya no puedes seguir esperando. Cuando te atreves a verte como alguien capaz, empiezas a notar que la voz que te decía que no eras suficiente no era tuya. Era el eco de todas esas veces que te enseñaron a temer tu propio poder. Y cuando decides soltar ese eco, cuando eliges confiar en tu propia intuición, descubres que el poder que tanto admirabas en otros siempre estuvo dentro de ti, esperando que lo reclamases. Es en ese momento, cuando ya no buscas refugio en la autoridad de los demás, que descubres que no necesitas ser carismático para influir en el mundo. Lo que necesitas es ser auténtico, estar presente en tus propias decisiones y, sobre todo, dejar de dudar que tienes derecho a ocupar el lugar que te corresponde. Porque el verdadero poder no está en aquellos que parecen tener todas las respuestas. Está en quienes se atreven a vivir desde sus propias preguntas, sin miedo a descubrir que las respuestas que tanto buscaban siempre estuvieron dentro de ellos. Hay momentos en los que parece que el mundo premia a quienes no se detienen ante nada, como si avanzar sin importar las consecuencias fuera la clave para obtener lo que se quiere. Es desconcertante ver cómo ciertas personas logran lo que desean porque simplemente no se preocupan por seguir las reglas que otros respetan. Mientras tú te esfuerzas por ser prudente, por analizar cada paso para evitar el error, ellos avanzan como si no existieran límites. Y cuando eso ocurre, es fácil caer en la frustración, en la idea de que tal vez el camino correcto es el que ignora la ética, la paciencia o el respeto. Pero no es tan simple. Lo que esas personas entienden,
y que muchos no logran ver, es que el mundo no se detiene a premiar a quienes esperan el momento perfecto. Ellos han comprendido que la mayoría de los límites que nos frenan no están afuera, sino dentro de nosotros mismos. Desde que eras niño, te enseñaron que hay cosas que no se hacen, que hay líneas que no se deben cruzar, que hay normas que te protegen y te garantizan que, si las sigues, todo irá bien. Y así, aprendiste a moverte con precaución, como si cada paso debiera ser calculado para no salirte del camino que te indicaron. Pero esas reglas, aunque necesarias en muchos momentos, también pueden convertirse en una prisión invisible, porque sin darte cuenta, comenzaste a temer el error, a sentir que cualquier decisión que implique un riesgo es peligrosa. Y mientras tú esperabas sentirte completamente seguro para avanzar, otros ya habían tomado el riesgo que tú no te atreviste a enfrentar. Las personas que parecen ganar siempre no lo hacen porque sean mejores, sino porque entienden algo que la mayoría pasa por alto. Las reglas no son barreras impenetrables, sino límites que muchas veces solo existen en la mente. No se detienen a preguntarse si tienen derecho a tomar una oportunidad. Simplemente lo hacen. No pierden tiempo preguntándose si el camino que han elegido es el más seguro, porque han aprendido que lo que importa no es encontrar la ruta perfecta, sino moverse sin miedo en cualquier dirección que los acerque a lo que quieren. Eso no significa que actuar sin escrúpulos sea el camino correcto, ni que renunciar a tus principios sea la única forma de avanzar. Lo que realmente importa es comprender que muchas de las barreras que crees infranqueables solo existen porque alguien te convenció de que no podías ir más allá. Cada vez que dudaste en defender tu opinión, que te contuviste por temor a incomodar, que preferiste quedarte callado para evitar conflictos, lo que hiciste fue ceder tu poder a una idea que ni siquiera cuestionaste. Y mientras tú te detenías, alguien más, alguien que no tenía ese miedo, ya había dado el paso que tú creías imposible. El problema no es que esas personas se atrevan a romper las reglas. El verdadero problema es que tú hayas olvidado que también puedes moverte con esa misma determinación, sin traicionar lo que eres. No se trata de ignorar la ética ni de justificar el daño que algunos causan por no tener límites. Se trata de comprender que el exceso de precaución también puede paralizarte. Porque cuando vives convencido de que cada error será fatal, terminas viviendo a medias, atrapado en una burbuja que te impide descubrir hasta dónde podrías llegar si te atrevieras a dar un paso sin miedo. La mayoría de las personas que avanzan sin límites lo hacen porque aprendieron a vivir sin ese temor que a ti te detiene. No les preocupa equivocarse porque han comprendido que el error no es el final del camino, sino parte del aprendizaje. Y mientras tú intentas proteger cada aspecto de tu vida para evitar que algo salga mal, ellos se permiten fracasar una y otra vez hasta que logran lo que quieren. Eso es lo que muchas veces da la impresión de que siempre ganan, no porque nunca fallen, sino porque no se rinden cuando el fracaso llega. Es fácil mirar a esas personas y pensar que tienen una ventaja injusta, que el mundo les abre las puertas porque no sienten culpa ni remordimiento. Pero hay algo que no ves. Esa aparente falta de miedo no es una fortaleza genuina, sino el resultado de una desconexión consigo mismos. Porque para avanzar sin detenerse, para ignorar las consecuencias y pisar lo que se interpone en su camino, esas personas también tuvieron que apagar una parte de sí. Una parte que, en algún momento, también se cuestionó si estaban haciendo lo correcto. No te engañes
pensando que debes volverte como ellos para avanzar. No es necesario apagar tu conciencia ni renunciar a tus principios para moverte con firmeza. Lo que sí debes aprender es a reconocer cuándo estás permitiendo que tus miedos te controlen. Porque hay una gran diferencia entre respetar las reglas porque crees en ellas y seguirlas simplemente porque temes lo que pasará si no lo haces. Lo que realmente te frena no son las reglas que otros imponen, sino las que tú has construido en tu propia mente. Esas que te dicen que no estás preparado, que aún no es el momento, que primero necesitas más seguridad, más tiempo, más experiencia. Pero esa sensación de no estar listo no desaparece con el tiempo. Desaparece cuando decides avanzar a pesar de ella, porque el momento perfecto que tanto esperas nunca va a llegar. Nunca habrá un instante en el que todo esté bajo control, en el que no haya riesgos ni incertidumbre. Y si sigues esperando a que esa seguridad aparezca, te quedarás inmóvil mientras otros, quizás menos preparados que tú, siguen avanzando. La verdadera transformación ocurre cuando decides que el miedo ya no va a ser tu brújula. Cuando entiendes que no es necesario que todas tus dudas desaparezcan para atreverte a dar un paso. Y cuando descubres que aunque el fracaso pueda doler, es menos doloroso que la sensación de haber dejado pasar una oportunidad por temor a fallar. Porque el mundo no premia únicamente a los más preparados ni a los más talentosos. Premia a quienes están dispuestos a moverse sin garantías, a probar caminos que otros ni siquiera consideran porque temen lo que pueda salir mal. No se trata de volverte temerario ni de actuar sin pensar. Se trata de encontrar el valor para avanzar incluso cuando la incertidumbre te rodea. Porque hay algo que esas personas que parecen ganar siempre saben muy bien. El mayor error no es equivocarte, sino convencerte de que no tienes derecho a intentarlo. Y cuando logras romper esa creencia, cuando dejas de esperar el permiso de los demás para moverte, empiezas a notar algo poderoso. Que el verdadero límite nunca estuvo afuera, sino dentro de ti. Y cuando finalmente te atreves a cruzarlo, te das cuenta de que el poder que admirabas en los demás siempre estuvo ahí, esperando que te atrevieras a reclamarlo. Porque avanzar sin miedo no es privilegio de unos pocos. Es la decisión de dejar de poner tu confianza en las reglas que otros te enseñaron y empezar a confiar en la voz que siempre ha estado dentro de ti, diciéndote que puedes llegar mucho más lejos de lo que alguna vez creíste posible. Hay personas que logran envolverte con su presencia, individuos que parecen tener una habilidad casi hipnótica para influir en los demás. No siempre destacan por lo que hacen, sino por la forma en que logran que creas en ellos. Incluso cuando no tienen nada sólido que ofrecer. Pueden convencerte de que saben lo que es mejor para ti, de que sus intenciones son nobles y de que seguirlos es lo más seguro, aun cuando sus palabras estén vacías y sus actos contradigan lo que prometen. Lo inquietante no es solo que estas personas existan, sino que su influencia suele pasar desapercibida hasta que ya es demasiado tarde. Cuando alguien manipula a través del carisma, no lo hace imponiendo sus ideas de forma agresiva, lo hace plantando pensamientos que parecen nacer dentro de ti. De alguna forma, logran que sientas que sus deseos son también los tuyos, que sus ideas encajan perfectamente con lo que creías necesitar. No es casualidad que estas personas siempre parezcan saber qué decir, qué gestos utilizar o qué silencios elegir para que sus palabras cobren más fuerza. Su verdadero poder no está en lo que dicen, sino en lo que provocan que tú pienses sobre ti mismo.
Las personas que dominan este juego saben que la mente humana está llena de inseguridades ocultas, de preguntas que rara vez se confiesan en voz alta. Saben que, en el fondo, la mayoría de las personas vive con la sensación de no ser suficiente, de no estar completamente preparada, de no merecer ciertos logros o reconocimientos. Y es ahí, en esa grieta emocional, donde sus palabras se filtran como agua en la roca. No necesitan atacarte ni imponerse. Basta con que descubran qué parte de ti se siente vacía para presentarse como la respuesta a ese vacío. Tal vez has notado que este tipo de personas suelen mostrar una seguridad que desarma. Hablan con firmeza, miran directo a los ojos, mantienen una calma que hace que todo lo que dicen parezca lógico, incluso cuando en el fondo algo no encaja del todo. No es que ellos tengan una verdad superior, sino que han aprendido que la mente humana tiende a buscar refugio en quien proyecta confianza, porque estar junto a alguien que parece tenerlo todo bajo control ofrece una sensación de alivio. Es un truco sutil pero efectivo, porque en ese instante, cuando bajas la guardia y te entregas a la idea de que ellos tienen las respuestas que tú no encuentras, pierdes contacto con tu propia intuición. Lo que hace que esta manipulación sea tan peligrosa es que no se siente como una invasión. Se siente como claridad, como si de pronto entendieras cosas que antes no veías. Y esa ilusión de comprensión es lo que te hace ceder tu poder sin siquiera notarlo. Dejas que esa persona decida por ti, que moldee tu visión del mundo, que influya en tus elecciones, porque te han hecho sentir que, sin ellos, no sabrías qué hacer. Pero esa sensación no es real. Esa falsa seguridad que esas personas proyectan solo funciona porque, en algún punto, aprendiste a dudar de ti mismo. Aprendiste a creer que tu intuición no es suficiente, que necesitas la aprobación externa para confirmar si estás tomando buenas decisiones. Y mientras sigas creyendo que alguien más puede interpretar mejor tus deseos que tú mismo, seguirás siendo vulnerable a esas figuras que se presentan como salvadores. Esa inseguridad que te hace dudar no apareció de la nada. Se fue sembrando en ti desde hace mucho tiempo, a través de experiencias que te hicieron sentir que tu voz no era tan importante, que tus ideas no tenían suficiente peso, que tus emociones eran exageradas o que tus instintos te llevaban por el camino equivocado. Y cada vez que cediste ante esas creencias, fuiste apagando un poco más esa voz interna que siempre ha intentado guiarte. Una voz que no grita, que no impone, pero que sabe exactamente lo que necesitas si te atreves a escucharla. La verdadera razón por la que esas personas parecen tener tanto poder es porque se atreven a proyectar la seguridad que tú has aprendido a ocultar. No son más fuertes ni más sabios. Solo han perfeccionado el arte de ocupar el espacio que otros vacían cuando deciden que sus propias ideas no son suficientes. Y lo que debes entender es que el poder que ellos muestran no es suyo. Es el que tú mismo les entregas cuando decides que sus palabras valen más que tu propia intuición. Cada vez que cediste tu opinión para evitar incomodar, cada vez que aceptaste algo que no querías por miedo a decepcionar, cada vez que fingiste estar de acuerdo solo para encajar, fuiste entregando pequeñas partes de ti. Y lo que esas personas saben hacer tan bien es reunir todas esas piezas que tú dejaste atrás y usarlas para construir una imagen que parezca más fuerte que tú. Pero esa fortaleza no les pertenece. Es solo el reflejo del poder que tú olvidaste reclamar. No necesitas volverte alguien frío o manipulador para recuperar ese poder.
No se trata de imitar las tácticas de quienes se aprovechan del miedo y la inseguridad de los demás. Lo que necesitas es recordar que la verdadera seguridad no se construye proyectando una imagen perfecta, sino aceptando todas esas partes de ti que has aprendido a esconder. Porque cuanto más te rechazas, más espacio dejas para que alguien más llene ese vacío. La fuerza que te hará inmune a la manipulación no está en aprender a defenderte de los demás, sino en aprender a escucharte a ti mismo. Esa voz que has ignorado durante tanto tiempo es la única que puede guiarte con certeza, porque es la única que no tiene otro interés más que el tuyo. Esa voz no intenta convencerte ni manipularte. Solo te recuerda quién eres cuando te atreves a callar el ruido que otros han sembrado en tu mente. Tal vez has creído que confiar en ti mismo es arriesgado, que podrías equivocarte si decides seguir tu propia intuición. Pero lo que no te han dicho es que equivocarte forma parte del camino, que la única forma de fortalecer esa voz interna es permitiéndote tomar decisiones sin depender de que alguien más te diga qué hacer. Porque la seguridad que admiras en otros solo es el reflejo de lo que tú eres capaz de proyectar cuando dejas de vivir para complacer a los demás. Es cierto que algunas personas parecen tener el don de envolver a otros en su red, de convertir su carisma en una especie de prisión invisible, pero esa prisión solo es efectiva cuando te has convencido de que no puedes confiar en ti mismo. Y el día que decidas romper esa creencia, el día que elijas escuchar tu propia voz por encima de cualquier promesa vacía, descubrirás algo poderoso, que no hay palabra más fuerte que la que nace desde tu propia certeza. Cuando te atreves a confiar en esa voz, el poder que esas personas proyectan comienza a desmoronarse. Ya no te impresionan sus gestos calculados ni sus discursos persuasivos, porque comprendes que lo único que siempre intentaron hacer fue llenar el espacio que tú habías olvidado ocupar. Y en el momento en que reclamas ese espacio, todo cambia, porque ya no eres alguien que sigue, sino alguien que camina con la seguridad de que, aunque el camino sea incierto, tu propia voz es suficiente para guiarte en la dirección correcta. Las personas que avanzan sin detenerse parecen tener algo que las distingue. No temen el fracaso. Mientras otros se paralizan ante la posibilidad de equivocarse, ellos siguen adelante como si tropezar no les afectara en absoluto. No es porque sean invulnerables, sino porque han aprendido a ver la derrota de una forma que la mayoría no se permite comprender. No miran el error como una señal de que han perdido, sino como una confirmación de que están avanzando. No se detienen a lamentar lo que salió mal. Simplemente se levantan y vuelven a intentarlo. Cada vez que caen, algo dentro de ellos se fortalece. Es como si su mente estuviera entrenada para convertir cada tropiezo en una razón para insistir. Lo que a otros les genera vergüenza, ellos lo transforman en una oportunidad para adaptarse, para encontrar un ángulo diferente, para probar una vía que pocos se atreven a explorar. Y mientras tú esperas a sentirte completamente seguro para avanzar, ellos ya se han movido tantas veces que el miedo dejó de importarles. Pero no se trata de ser insensible ni de ignorar el dolor que trae consigo el fracaso. Se trata de aceptar que perder forma parte del camino y que quien no está dispuesto a fallar tampoco está preparado para crecer. Porque cada vez que eliges quedarte en la comodidad de lo seguro, renuncias a la oportunidad de descubrir que dentro de ti hay una fuerza capaz de resistir mucho más de lo que creías posible. Y cuando te atreves a reconocer que no tienes que evitar cada caída, sino aprender a levantarte después de ella,
descubres que lo que parecía una debilidad era, en realidad, la raíz de tu verdadera fortaleza.